Llevo mucho tiempo queriendo grabar este video que al mismo tiempo muchos me lo han pedido por el hecho de que he hecho tweets explicando que he dejado de hacer las cartas numerológicas y todas esas cosas que mucha gente me sigue pidiendo incluso. Y pues nada, voy a explicar ahora contar cómo fue mi testimonio. Disculpen el ruido de fondo, es que tengo 10 mascotas en la casa. Eh, Me convertí a Cristo básicamente un 16 de septiembre del 2020. Y el contexto de mi historia fue que, bueno, yo venía de una familia de tradición católica, familiar, todo esto, pero no practicábamos como tal la religión católica y yo menos. Mis papás eventualmente sí volvieron o retomaron, pero yo mi formación o mi camino espiritual lo tomé más por el camino del deísmo, lo que se le adjudica deísmo según, no sé, Wikipedia. Eh, yo me identificaba con ese término porque yo no quería decirme de una forma que no fuera, o sea, que no fuera congruente por ejemplo, no me quería decir católica si no estaba haciendo lo que el catolicismo dice, o decirme cristiana, etcétera, etcétera. O sea, yo venía como también del tema o de todo esto del New Age, y básicamente salí de ahí cuando conocí a Cristo. Y todo fue un proceso, todo empezó, literalmente todo empezó cuando me embaracé. Yo creo que ese fue el momento decisivo en el que empecé a buscar mis propias respuestas y a formarme criterios sobre muchos aspectos de la vida que desconocía. Me embaracé y fue un proceso muy difícil. También me habían pedido que hiciera un video sobre cómo me hice provida, pero realmente creo que el haberme embarazado me llevó a hacerme provida, y el camino provida poco a poco me llevó a querer conocer a Dios, básicamente. Eh, y no estoy diciendo que la posición provida sea una postura religiosa, porque no lo es. O sea, hay mucha gente que sí sustenta su postura en su religión o sus creencias, pero no necesariamente necesitas apelar a tus creencias religiosas para defender algo tan evidente como la ciencia en el tema de si es un ser humano o no. Pero ese es otro tema, y el caso es que lo tengo que mencionar porque empecé desde que me había embarazado. Y me embaracé y básicamente, pues yo con todo el miedo que tenía por el embarazo inesperado y todo eso que viví, eh, me llevó a preguntarme realmente si... De hecho, me llevó a preguntarme o a cuestionar si quería abortar o no, porque estaba en un momento pues básicamente vulnerable, porque todavía no terminaba mi carrera y muchas cosas que se dieron en torno a esa situación de embarazo, que me llenaron de miedo. Y al final de cuentas, lo que me hizo no hacerlo fue escuchar el corazón de mi bebé en un eco. Eh, Además de que yo estaba trabajando con un par de doctores que son ginecólogos, y ellos me atendieron y básicamente me trataron, y además son pro vida. Entonces, eso fue, yo creo que lo que influyó para salvarle la vida a mi bebé, y salvarme a mí, pues, de la cultura que nos está orillando a hacer cosas que realmente son inhumanas. Y entonces poco a poco, después de eso, después de decidirme de decirle sí a la vida de mi bebé, eh, me empecé a interesar por el tema del aborto, más que nada por otro suceso personal cercano, pero me empecé a interesar por el tema del aborto y empecé a ver videos, empecé a ver debates y cosas de estas. Empecé a ver los videos de China Brandolino, de Agustín Laje, todo lo que había. O sea, empecé a ver como de las dos varas, de cómo era el argumento de un lado y de otro. No me hacía muy bien el criterio sobre si el aborto en todas las causales o no, o justificar ciertas causales. Eventualmente, bueno, eventualmente sí asenté mi postura en que no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna causal. Eh, pero eso se puede seguir debatiendo en el sentido
del entender por qué las personas llegan a estas conclusiones, no tanto de que yo lo justifique. Y el caso es que me acuerdo que cuando ya había nacido mi bebé, incluso meses después, porque todo ese proceso también me empecé a absorber mucho en ese tema cuando estaba embarazada. Entonces, pues yo estaba así como que informándome y al mismo tiempo cuidándome del embarazo y mil cosas. Y una vez que nació mi bebé, me acuerdo que fue cuando empecé a hacer uso de la red social de Twitter, básicamente. Y ahí es cuando empecé a hacer más, pues, opinión, hasta que llegó un punto en el que me volví como opinión pública dentro de Twitter. Todavía no llego a la cantidad suficiente de seguidores, pero sí mis tweets han sido, pues, relevantes en la causa pro vida. Y cuando yo estaba en eso, empecé a conocer a mucha gente, obviamente, porque también esta causa me trajo a conocer a mucha gente de muchos ámbitos y de cosas que yo desconocía. Y yo me acuerdo que lo que veía era que, sobre todo mi amigo Emilio Yitzhak, él hacía muchos tweets sobre el tema del cristianismo en Occidente. Entonces yo empezaba a ver cómo la causa pro vida también era impulsada mucho por las personas religiosas pero con convicciones científicas, obviamente. Y empecé a interesarme por el tema del cristianismo, ya como tal, o sea, yo pues fui bautizada, católica, etcétera. Y también empecé a escuchar pláticas y conferencias de un sacerdote, pero yo al principio solamente estaba interesada como, sí, la sociedad occidental cristiana, los derechos individuales fueron alcanzados y todas esas cosas que como de este lado sabemos que en Occidente vivimos con las libertades gracias a que se alcanzó ese tipo de libertades pues por la influencia del cristianismo. Y cuando no me acuerdo cómo fue que di con mi amigo Edgar, que cuando que cuando empecé a platicar con él, empezamos a contrastar ideas de lo que yo creía sobre el tema incluso yo estudiaba Cábala, hablábamos de Cábala y hablaba pues de todas estas cosas, llegamos a tocar el tema de reencarnación, o sea, hablaba cosas que yo creo que no me atrevía mucho a platicar con las personas de este círculo. Y además, ya estaba yo en unos grupos de WhatsApp donde nos habíamos reunido todas las personas de Twitter. Entonces yo me sentía así como una hereje, no sé, platicando con gente que solamente conocía de temas cristianos, católicos. Y yo así de que con astrología y numerología todavía creyendo en ese tipo de cosas. No lo decía mucho, pero eventualmente pues sí dije como, sí, es que en Cábala también vemos astrología, pero es diferente a la que se maneja acá, bla, bla. O sea, son cosas muy... Literalmente les estaba hablando a alguien que basaba sus predicciones de vida en los astros. Y cómo dejé eso es lo interesante que les vengo a platicar. Pero resulta que, pues en Twitter, como es una maravillosa red social donde se pelea muchísimo la gente por cualquier cosa, empezaron los pleitos interreligiosos y los pleitos, pues, que básicamente llevan más de 500 años todavía, ahora solamente en redes sociales. Y yo no sabía a quién acercarme realmente para quitarme de ciertas dudas que tenía respecto a mis ideas de fe. Porque dije, yo siempre respeté la figura histórica de Jesucristo, yo siempre respeté, o sea, nunca negué su existencia histórica, pero no, hubo un tiempo en el que no le atribuí divinidad o no sé, o sea, simplemente lo veía como alguien que era muy iluminado, no sé, como de esas creencias gnósticas. Y hablando con mi amigo Edgar, fue que poco a poco empezamos a contrastar ideas de lo que yo tenía por lo del tema de Cábala, que viene del judaísmo,
y él empezó a contrastar ideas sobre la misma Biblia y empezó a usar, de hecho, versículos bíblicos eh, como aterrizados a un aspecto científico. Entonces, realmente nadie me había hablado de la Biblia de esa forma, como de una forma aplicada a lo secular y a lo científico y al... Pues sí, como el tema de poderla usar en el ámbito de la creación, incluso, o sea, como todo el tema de la ciencia, la materia, la oscuridad, la luz, o sea, este tipo de cosas, el espacio. Y eh, me choqueó un poco porque sí fue como, wow, o sea, eso solamente lo había escuchado en Cábala, donde yo estudiaba Cábala. Y dije, porque a mí me gustaba mucho conectar como esto de que la espiritualidad y la ciencia y cosas así como darle sentido, porque yo creía en Dios, pero no creía en un Dios, no creía en el Dios bíblico. eh, entonces, digamos que un día él me dijo que lo que él consideraba o a quienes consideraba que habían guardado la sana doctrina mayormente, no que solamente ellos, sino que mayormente dentro de la historia por cómo se dio del cristianismo, eran los de denominación bautista. Y pues yo le había preguntado por qué, me dijo que realmente la denominación no importaba siempre y cuando fuera la sana doctrina. Y yo no entendía qué era lo del tema de la sana doctrina, pero me interesó, me quedé grabado mucho el nombre de Bautista. No sabía de las denominaciones tampoco. Eh, y digamos que él también me quitó y así como que me ayudó mucho pues a resquebrajar o quitar de encima el tema de las denominaciones y de las iglesias. Yo sé que va a ser muy chocante para muchos que me están escuchando, pero yo solamente estoy explicando mi testimonio. No estoy atacando a nadie, solamente quiero explicar cómo yo llegué a mi propia conclusión de Jesucristo. Pero me empezó a decir eso de quitar como, es que todo eso es es importante pero es irrelevante para lo que realmente es Jesucristo. Que es que Jesucristo es realmente el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y entender que sí resucitó, o sea, cosas así. Me empezó como a focalizar la atención en solamente Jesucristo y no como en lo irrelevante que sale detrás de todo, de toda la idea que hay detrás de Jesucristo. Y él siempre ha sido agradezco pues si ve este video y si lo ven, que agradezco que esa determinación de leer solamente la Biblia o darle el énfasis ha sido por parte de él y además por el parte del pastor por el cual fue una prédica en la que terminé convirtiéndome. Y bueno, el caso es que escuché o dijo esto de los bautistas y un día yo estaba en la oficina con Diego, mi pareja, y yo estaba en un escritorio y él estaba en el suyo. Y me entró la curiosidad. Dije, voy a buscar una iglesia bautista. Y me puse así, busqué en YouTube, quería ver como una prédica o a ver qué encontraba. Y di con una que cuando puse la prédica, básicamente esa prédica me colapsó, me quebró toda. Y me colapsó tanto, estaba en un momento de colapso espiritual muy grande en ese momento porque yo me había dado cuenta que más bien dijo el pastor como tres cosas que fueron mi colapso principal. El colapso principal fue, bueno, realmente ese no lo puedo decir aquí, pero si me hablan en privado tal vez se los puedo mencionar. Pero dijo que este pastor dijo algo así como, es que mi Jesucristo es un Jesucristo vivo. Y otra fue que dijo que él no necesitabas absolutamente nada de libros de superación personal, porque todo estaba en la Biblia. Y cuando dijo estas cosas, estas dos de las tres cosas que estoy mencionando aquí, yo estaba ya pues muy colapsada. Y empecé a tener un momento
no sé, como de resquebrajamiento interno, porque digamos que yo toda mi vida, o no toda mi vida, sino parte de mi vida, había considerado como a mi mamá como una voz infalible en mi crecimiento espiritual o mis dudas existenciales espirituales. Y lo estoy poniendo en un nivel de que respeto y amo a mi mamá y la honro, pero mi mamá no es Dios. Entonces cuando la quité de ese lugar de Dios, yo creo que tal vez muchas personas si aquí me escuchan pueden darse cuenta o pueden entender que si lo han hecho, como endiosar a personas, no importa quién sea, ya sea la pareja, ya sea un papá, una mamá, un hermano, etcétera. Cuando hacemos eso, no podemos poner o ver hacia dónde está Dios realmente. Y cuando me di cuenta que tenía yo eso, tuve un colapso espiritual, estaba en el colapso de lo que estaba creyendo respecto a Jesucristo, pero tuve un colapso de que no sabía qué hacer. Entonces mi manera de recurrir o querer resolverlo era querer recurrir a mi mamá. Y en ese momento me detuve porque yo ya no quería recurrir a ella, sino que yo ya quería pues recibir mis propias respuestas. Y de hecho Diego estaba a un lado de mí, me veía que yo estaba llorando y llorando, estaba así de que de verdad berreando, o sea, no estoy hablando como que estaba llorando así de que lagrimita, no, lágrimas de cocodrilo, no, de verdad estaba berreando en el sillón, estaba así de que y Diego nada más se me quedaba viendo como de que ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo así de que nada, tú continúa, mañana te cuento. Digo, en ese momento no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando porque ni siquiera yo sabía lo que estaba pasando. Entonces, también le hablé a otro amigo, que es un maestro de la universidad, un ex maestro. Le hablé como para saber si también él me podía orientar, pero nada más me dio como un déjate llevar, casi, casi. Digo, ahí sí vi mi video, gracias, me sirvió, pero en ese momento creo que buscaba algo, una ayuda más. Eh, y en fin, que terminé recurriendo a mi amigo Edgar eh, para decirle, no manches, estoy en colapso por tu culpa. Y pues él se sacó de onda, pero dijo, ¿por qué? Y entonces pues yo le expliqué que le expliqué mi colapso espiritual en el que estaba. Y simplemente me hizo una pregunta por el chat, me dijo, ¿estás lista para recibir a Cristo? Y en ese momento fue cuando me topé con la realidad, que dije, me choqueó muy fuerte esa pregunta, eh, porque fue como no sé qué implica esto, de verdad, no sé qué implica esto, no sé qué significa esto, pero sea lo que sea, ¿sí? Y le dije sí, y me dio una serie de pasos pues para recibirlo en ese momento. Y ya, dejé el celular y yo me puse a hacer lo que él me dijo en ese momento, como de esos pasos para dar para dar el siguiente paso de recibir a Jesucristo. Y digamos que fue un momento muy intenso porque me tuve que salir de ahí de la oficina para poder tener mi momento íntimo con Dios. Y me salí, me vine aquí a la sala. Y cabe mencionar que el bebé estaba dormido en el cuarto y Diego estaba en su escritorio en la oficina y yo me había salido. Entonces estaba yo aquí en la sala llorando intensamente. Lo cuento riéndome, realmente no sé si esperaban un testimonio de alguien llorando por su conversión. Es que me da pena, pero estaba llorando. Y lo que se me vino fueron pues, no sé, mis propios pecados en ese momento, que fue la soberbia espiritual, que fue mi soberbia espiritual, que eso es a lo que yo le denomino como el yo sé más que Dios, o yo no necesito a Dios, o o yo me puedo guiar en estas otras herramientas que me dan respuestas en vez de obedecer la voluntad de Dios. Y el tema con endiosar a mi mamá. Tenía esos dos pecados así como muy fuertes en ese momento y simplemente yo le hablé a Jesucristo, estaba con los ojos cerrados y entre mis ojos cerrados y mis oraciones yo estaba figurándome como si estuviera a los pies de Jesucristo. No que lo estuviera visualizando, o sea, de que tuviera una imagen o visualización, sino que estaba yo figurándome en mi cabeza como si estuviera Él enfrente de mí y yo estaba a sus pies pidiéndole perdón por mis pecados. Y
Básicamente eso fue lo que hice en ese momento y yo le pedía que me perdonara por no haberlo puesto él como la prioridad número uno de mi vida, por haber endiosado a mi mamá, o sea, haberla puesto en un lugar que no le corresponde, que aunque es mi mamá, yo ya quería tener mi propia relación con Dios, mi propia relación con Él. Y le pedí perdón porque le dije, de verdad, yo ya no me aguanto con esta soberbia, no sé qué hacer, no sé cómo resolver las cosas que he querido resolver de mí y de mi vida en todo este tiempo. Yo no sé qué hacer realmente y solamente quiero que tú me des las respuestas a las cuales yo no puedo llegar. Eso era lo que le decía a Jesús. Entonces, claro que lo decía, pero de verdad de una manera en la que aquí no lo puedo expresar bien, pero en ese momento estaba llorando así, mojé el piso de tantas lágrimas, yo creo. Y eso fue así como lo sentí, porque estaba tan desesperada o en ese momento también estaba en un colapso personal en donde yo sentí que había vivido una mentira toda mi vida, básicamente, por muchas cosas que había aprendido del camino que me alejó de Dios o sea lo que sea. En ese sentido, como viví una mentira o viví engañada y la verdad siempre estuvo enfrente de mí y no la tomé. Ese también fue parte de mi colapso. Eh, y simplemente le pedí que entrara a mi vida eh, y le dije que a partir de ese momento yo quería seguirlo a él, con tal de que tuviera yo mis propias respuestas y no sabía, aunque no supiera qué significaba. Eso fue el 15 de septiembre, una noche el 15 de septiembre y básicamente el 16 de septiembre. Después de eso me fui a dormir y un 16 de septiembre en la mañana eh, pues ya era criatura nueva. Tan era criatura nueva que sentí que fue el cambio de la noche a la mañana porque empecé a tener un discernimiento tan diferente en mí, un discernimiento que no sé, que simplemente no había tenido antes, que tenía la teoría pero no lo conocía realmente. O sea, creo que todos podemos hablar del amor como en algo en la teoría, pero hasta que no lo conocen realmente no podemos saber lo que se siente y en ese momento yo me sentía la persona más amada del universo. Me desperté, se despertó mi bebé a un lado de mí y lo vi con una cara así de que Dios mío, lo amaba más que todos los meses que había estado de vida conmigo y no es que no lo amara, sino que simplemente fue como un sentir tanto amor entrar a mi vida, tanto amor en mi corazón que lo vi con todavía más amor en ese momento. Y fue impactante, o sea, fue como yo estaba llorando de verlo, o sea, estaba llorando de felicidad, de amor y de, así como de ternura, de nada más lo veía y me lo quería comer a besos y quería no soltarlo, estaba así como, ay Dios. Y de verdad lo veía como la bendición más grande de mi vida porque al final de cuentas fue el embarazo de él que me llevó a todo este camino, todo ese recorrido de buscar, querer buscar la verdad. Y eventualmente, de hecho también, o sea, esos días, los primeros días creo que fue mi momento de enamoramiento súper extremo en el que estaba con Jesucristo. Y empecé a poner alabanzas para hacer de comer. Además, yo ya era de que escuchaba música cristiana antes, pero en ese momento yo estaba así como que, sí, Jesús, Dios me ama y Dios te ama. Y, y estuvo buenísimo, o sea, estuvo padrísimo mi sentimiento. Diego se preocupó porque pensaba que estaba enamorado de alguien más y le dije, pues sí, de Jesús, pero él pensaba de otra persona, o sea, sí, a él lo conflictó mucho por mi reacción tan de la noche a la mañana. Yo creo que sí se quedó así como, ¿qué te pasa? ¿Quién te lavó la cabeza o qué onda? Y y yo nomás le decía como, es que he encontrado algo, pero también después de ese momento como me entró una necesidad tan grande de leer la Biblia. De hecho mi Biblia me la regaló mi amigo Emilio. Gracias Emilio, si estás viendo esto. Um, pues sí, me la regaló y desde entonces no la he soltado, pero incluso al leerla, yo me acuerdo que incluso unos momentos antes de estar en mi colapso, o más bien cuando ya estaba en mi colapso,
me acuerdo que mi amigo Edgar me estaba pasando versículos bíblicos y yo en ese momento estaba llorando, pero de una manera tan impactante por lo que decía la palabra, que yo dije, y yo le dije, nunca en mi vida un versículo bíblico me había hecho llorar como en estos momentos. Así le dije, yo estaba impactada porque además de la prédica que había escuchado que me colapsó por completo, eso fue como el punto de quiebre, escuchar esa prédica. Cuando me estaba pasando y bombardeando así mi amigo con los versículos bíblicos, de verdad yo ya estaba así como, de verdad no puedo más con esta existencia humana, necesito algo más, necesito respuestas. Y eso fue lo que me llevó básicamente a querer convertirme y a recibir a Jesucristo. También también fue entender que Jesucristo está vivo, que resucitó y que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesucristo, no en la crucifixión. Y lamentablemente creo que muchas personas todavía se quedan con la idea de un Jesucristo derrotado. Entonces no se presenta al Jesucristo resucitado, al que ya venció la muerte, al que ya está vivo, al que ascendió y que eventualmente va a descender para arrebatar a toda su iglesia. Eh, Cabe mencionar que no he parado con la lectura bíblica, tampoco soy experta, pero definitivamente siento que el discernimiento que me ha dado el mismo Espíritu Santo me ha servido para entender que mi conversión fue real, eh, que tengo mi salvación asegurada solamente por la sangre de Jesucristo, eh, que estoy en Cristo, que estoy en la iglesia de Cristo, independientemente de lo que muchos puedan opinar, la verdad es que no me importa, ese es mi testimonio y esa es la verdad del cómo es la salvación, solamente en Cristo. Y por lo menos yo sé que eso es así conmigo y eventualmente lo que pasó a través de mi conversión, de mi crecimiento más bien en la conversión en la fe, fue que no me la pensé dos veces, de verdad no me la pensé dos veces para sacar imágenes de mi vida que no me estaban aportando o que realmente no me quitaban la vista del Dios verdadero y de a quién hacerle oración. Entonces saqué imágenes, yo tenía unas estampitas así de diosas hindús y muchas cosas. Otras las tiré, otras las rompí. Lo hice por convicción, la verdad. Eh, Otras las regalé. En el momento en el que estaba sacando todo eso fue un momento en el que dije, la verdad, mi convicción era tan grande de haber encontrado la verdad de Dios, porque estuve en tantos caminos espirituales, literalmente hablando, estuve en tantos lugares espirituales, porque así estuve con mis papás un tiempo, que cuando encontré el camino de Cristo, simplemente lo demás me pareció irrelevante. Eh, no que no fuera, no que no sirviera, pero es que realmente encontré la verdad de Jesucristo y encontré que muchas de esas creencias te hacen creer o te hacen querer sentir que tú eres tu propio Dios, que puedes encontrar la luz en tu interior, que no necesitas un Dios externo, que no necesitas asumirte como pecador, que no necesitas, porque asumirse como pecador es una humildad, es realmente una humildad increíble, por eso yo le llamo soberbia espiritual, creo que es la madre de todas las soberbias o de todos los pecados. La soberbia espiritual es rechazar a Dios sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces es el primer y más grande mandamiento con el que faltamos a Dios. Y todas estas herramientas de astrología, de numerología, insisto, yo lo hacía y de un tiempo para acá yo llevo rechazando a las personas que me siguen pidiendo cartas numerológicas o cartas astrales o así, adivinaciones de ese tipo, porque les digo, es que ya no lo hago, porque ya no creo en eso. Pero si quieres te puedo hablar de algo en lo que sí creo y lo que sí creo que te puede ayudar. Y claro que les es más difícil eh,
les es más fácil rechazar a Jesucristo porque eso no les da respuestas instantáneas a sus vidas, como supuestamente la astrología o la numerología, ¿no? Como, esto está pasando por esto, porque Mercurio retrógrado o algo así. Entonces yo salí también de esa misma inercia de pensamiento espiritual porque me di cuenta que eso solamente es querer tener el control sobre cosas que no tenemos el control. Y lamentablemente esas mismas ideas espirituales han permeado la cultura, o más bien siempre han sido parte de la cultura secular, pero han permeado actualmente y hoy en día lo vemos más. Hoy en día vemos que todo el mundo quiere ser un superhéroe, un dios, una diosa, o sea lo que sea, y tener las respuestas al alcance de su mano con los astros y las estrellas y los signos y los números y todas estas cosas. Todos quieren, no sé, imponer sus manos y recibir calorcito sanador o cualquiera de esas cositas. Quieren atribuirle milagros a los cuarzos, milagros a estatuas, milagros a cualquiera de esas cosas. Y cuando entiendes que realmente el poder solamente viene de un Dios, todo eso se te hace un poco... sí te llegas a enojar, yo creo, con esas creencias, te llegas a enojar porque definitivamente hacen que pierdas la vista del Dios verdadero, o más bien de Jesucristo, y te hacen creerte de alguna forma cosas de ti mismo que no son así. Te pierden por el camino del yo antes que de la negación de uno mismo, que eso es justamente lo que Jesucristo nos enseña, porque estas mismas culturas son las que transmiten esto del amor propio y de ámate a ti mismo y de el poder en ti y cosas así, pero realmente esas cosas no son así, porque cuando te das cuenta que no eres suficiente por ti mismo, sino que necesitas de aquel que te creó, realmente es como puedes llegar a la verdad, siendo lo suficientemente humilde para reconocer que hay alguien que lo sabe todavía más de lo que tú pretendes saber. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, de esa soberbia y superioridad en la que yo me creía estar, porque me creía el ser más iluminado y oh no, por Dios, es que el despertar de conciencia y las almas y están todos dormidos y hay que despertar y este tipo de cosas solamente alimentan un ego espiritual de yo ya alcancé cierta elevación espiritual por bla bla bla, o ya mi alineación está perfecta porque ya lo trabajé o lo llevo trabajando después de sabe cuánto tiempo. Y la verdad es que al final de cuentas solamente es una forma de ensimismarte. Ese tipo de creencias es un ensimismamiento a que solamente te des a ti, para ti y solamente para ti. Claro, hay unas que lo hacen como que en pro de los demás, del prójimo, pero la verdad es que realmente nunca podremos o nunca ese tipo de cosas místicas nunca te van a llevar a lo que es el verdaderamente amar al otro y a recibir el amor del otro si no es en Jesucristo, porque Jesucristo ya lo hizo y lo dio todo por nosotros. Y solamente está en nosotros creer que realmente lo hizo así. Pero es un proceso muy difícil. Es un proceso muy difícil quitarse toda la basura mental y espiritual con la que hemos crecido y encontrar el camino tan simple y sencillo que es de Jesucristo. Porque muchos tienen la idea de que ese realmente fue la imposición que hemos tenido. Y sí, pero realmente vivir en Cristo es más simple, o encontrarlo a Él es mucho más simple de lo que debería de ser. No es algo que implique sacrilegio por ahí, por las calles, o no. Realmente incluso leer la Biblia es un día a día, es vivirlo, es abrir tu diario personal de cada día, no sé,
Creo que lo han tergiversado mucho, mucho de la cultura popular, lo ha tergiversado mucho lo que es Jesucristo. Se han creado falsos cristos también a raíz de todo esto, o cristos místicos o gnósticos, o cristos como, pues no sé, hablando de él como si fuera un ser humano, como si fuera otro Buda con una especie de conciencia, pero no como quien realmente es, como es la segunda persona de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, pero al final de cuentas es Dios. Y si nosotros tenemos ese privilegio de creer en el verdadero Dios que se hizo hombre y pisó la tierra, creo que sí es una responsabilidad que tenemos todavía los que son cristianos, los que somos cristianos y que aquí me escuchan, que no se entristezcan por lo que está aconteciendo en la cultura popular. Es justamente más que necesita la gente de escuchar de Jesucristo, de escuchar del Evangelio. Y lo digo por experiencia, porque yo ya estuve ahí, porque yo ya estuve ahí engañada de todas estas cosas, de todas estas creencias que me alejaban más de Jesucristo y me ensimismaban más en mi propia idea de lo que yo creía que era Dios. Entonces, yo solamente quiero dejarles a los que me están escuchando ese mensaje, que es posible salir del, no sé, del nivel de depresión en el que sea que estés, del engaño secular en el que sea que estés, de las creencias que no te lleven a un verdadero crecimiento espiritual, que no te lleven a un verdadero cambio en tu vida. Porque al final del día esas creencias, aunque traten con buenas intenciones de hacerte crecer de cierta forma, lo cierto es que la única cosa que va a hacer que realmente cambies y que des frutos es el Espíritu Santo cuando recibes a Jesucristo. Solamente viviendo en Él es que podemos cambiar. Antes no. Lamentablemente hay mucha gente que cree que vive en el Espíritu Santo o que cree que vive en Cristo y no. Incluso los que vivimos en Cristo realmente sí nos es difícil afrontar el mundo moderno, pero la disciplina tiene que estar en que leas la palabra de Dios, y si la quieres leer, si no eres un creyente, realmente si la quieres leer con el afán de encontrar a Dios, hazlo con ese afán, hazlo con ese motivo. No lo hagas para refutar a Dios o para refutar a un cristiano que te está diciendo una idea. Si quieres encontrar a Dios, si quieres tener tu propia relación con Jesucristo, con Dios, y ser guiado por el Espíritu Santo, entonces abre tu Biblia para eso, no para juzgar o criticar o sacar versículos fuera de contexto y alegarle a alguien, porque realmente vas a ver la vida reflejada en un cristiano en sus acciones, en su semejanza a Jesucristo, porque está en él, porque ya lo ha recibido. Entonces, cuando tú ves eso en un cristiano, es cuando te das cuenta si realmente es en Jesucristo, y por eso dice el versículo, por sus frutos los conoceréis. Y eso fue lo que yo entendí cuando me convertí, que no se trata solamente de decir soy cristiana de dientes para afuera. Sé que es un camino muy difícil, el de obedecer la voluntad de Dios, pero al final de cuentas es algo personal, es algo individual, es algo que solamente la persona va a decidir por convicción propia. Y para eso estamos también nosotros los hermanos en Cristo, para hacernos crecer entre todos. Y afortunadamente yo encontré un grupo en donde he crecido bastante, tanto en el estudio bíblico, tanto en mi propia formación y fe. Y ahora por fin ya me estoy congregando, después de la pandemia, porque no había podido hacerlo. Pero solamente quería platicar eso. No sé si alguien tuviera una duda, créanme que me pueden mandar mensajes, ya sea en mi Twitter o en mi Instagram. Todos los arrobas son el mismo. Y pues este fue mi testimonio. No fue un testimonio como súper intenso de hablarles así como, estaba en la depresión, a punto de morirme o algo así. Qué bendición las personas que han salido de esas situaciones. Mi situación simplemente era que estaba engañada o envuelta en ideologías falsas,
Y cuando encontré la verdad de Jesucristo simplemente no pude evitar abrazarla y decir todo esto que estaba acá no me sirve ya, porque solamente Jesucristo me está guiando hacia mi propia conversión y transformación más bien continua. Entonces, lo que sí es que he tratado de ser lo más disciplinada posible en este proceso. De hecho, la iglesia de este pastor de la cual se llama Pastor Ringo Ayala. Una de sus prédicas fue la que me colapsó totalmente y desde entonces yo no dejo de escuchar a ese pastor. Su iglesia se llama Iglesia Bautista de Santa Ana. Lo pueden seguir también si quieren, a los que me escuchen. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente.